Buen día, mi nombre es Aura y yo les voy a presentar las constantes vitales. Se denomina constantes vitales a las medidas que indican la eficacia de las funciones corporales, circulatoria, respiratoria, nerviosa y endocrina. Bueno, las medidas más frecuentes y habituales que se suele tomar a los pacientes de forma diaria son la temperatura, el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Estas proporcionan datos para determinar el estado de salud habitual de un paciente y se ven afectadas por la temperatura ambiental, el ejercicio, los efectos de la enfermedad que hacen que éstas cambien, situándose en un rango fuera de lo normal. Los signos vitales constituyen una parte de la base de datos para la evaluación del paciente. Se necesitan medir correctamente y delegarlas correctamente. También se necesita tener los valores esperados, interpretar los valores que emite el paciente y las observaciones de el comportamiento y la forma en la que se presentan estos signos. En caso de alguna alteración es necesario comunicar las observaciones y comenzar las intervenciones adecuadas. Por lo que aquí están algunas guías para medirlas. Por ejemplo, revisar los datos de las constantes, interpretar su significado y pensar de forma crítica a través de las decisiones en torno a la intervención. Debemos evaluar el equipo con el que vamos a proporcionar estas observaciones que tenga un correcto funcionamiento. También debemos seleccionar un equipo en función a la enfermedad y las características de nuestro paciente. Debemos conocer la historia clínica del paciente, es decir, el intervalo habitual de las constantes vitales que tiene nuestro paciente. También diferir el intervalo entre edad y el estado físico y los tratamientos y medicamentos recetados. Debemos controlar los factores influyentes o ambientales que dañan o alteran las constantes. Usar un procedimiento organizado y sistemático para la precisión de cada intervención. Y, de acuerdo con la enfermedad del paciente, decidir la frecuencia de la valoración de las constantes. Debemos analizar los datos, verificar y comunicar cambios significativos de acuerdo a las constantes de nuestro paciente. Debemos instruir al paciente y a su cuidador sobre la evaluación de estas y el significado que tienen. Es común tomar 4 constantes vitales: la temperatura, que ayuda a evaluar la termorregulación del cuerpo; la frecuencia cardíaca, que indica el estado circulatorio; la frecuencia respiratoria, que evalúa la ventilación, profundidad y ritmo del oxígeno de nuestro paciente; y por último, la presión arterial, que nos indica la salud cardiovascular. A estos podemos añadir otras dos mediciones fundamentales, por ejemplo, la saturación de oxígeno, que complementa la frecuencia respiratoria, es decir, el oxígeno que se encuentra en la sangre arterial, y la glucemia capilar, que es la evaluación de la glucosa en sangre. Es importante tener los siguientes materiales: estetoscopio, baumanómetro, un reloj de pulso, termómetro, ya sea digital o de mercurio, entre otros. También necesitamos nuestro glucómetro y oxímetro. En el caso de usar el glucómetro, necesitaremos torundas con alcohol. Y el orden en el que se tomarán los signos vitales es el siguiente: temperatura,
podemos seguir con la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca y terminamos con la presión arterial. Si complementamos nuestras mediciones, podemos realizar el procedimiento de la glucemia capilar y la saturación de oxígeno. La temperatura corporal es la diferencia entre la cantidad de calor producido por los procesos corporales y la cantidad de calor perdido hacia el ambiente externo. Es importante tener en cuenta lo siguiente. La temperatura superficial varía dependiendo del flujo sanguíneo en la piel y de la cantidad de calor perdida hacia el ambiente exterior. Hay un intervalo estrecho entre 36 y 38 grados centígrados. Las zonas de medida para la temperatura pueden ser oral, rectal, timpánica, en arteria temporal, esofágica, arteria pulmonar, axilar o incluso vesical urinaria. En adultos jóvenes la temperatura oral media es de 37 grados centígrados. En la población de edad avanzada, la temperatura central se sitúa entre 35 y 36.1 grados centígrados. En la imagen de abajo se puede apreciar un termómetro donde marca en qué grado se encuentra la hipotermia, cuáles son los rangos normales y cuándo empieza la hipertermia. El procedimiento es sencillo. Procuramos que nuestro termómetro de mercurio esté bajo los 35 grados centígrados y se lo ofrecemos al paciente. Le pedimos que no toque el bulbo y que lo coloque debajo de su axila. Lo dejamos ahí durante aproximadamente 3 minutos, mientras nosotros podemos realizar otros procedimientos, otras medidas. Y cuando ya ha pasado ese tiempo, le pedimos al paciente que nos devuelva el termómetro y evaluamos cuál fue su temperatura, si es alta, si es baja, si necesita alguna intervención o si es normal. La frecuencia cardíaca. Bueno, el pulso es un impulso palpable del flujo sanguíneo en una arteria periférica. La sangre fluye a través del cuerpo en un circuito continuo. El pulso es un indicador indirecto del estado circulatorio. Los impulsos eléctricos que se originan en el nódulo sinoauricular viajan a través del músculo cardíaco que estimulan la contracción cardíaca. Cuando una onda del pulso alcanza una arteria periférica, la estamos sintiendo a la hora de palparla ligeramente contra el hueso o el músculo subyacente. El volumen de sangre bombeado por el corazón durante un minuto es el gasto cardíaco. En un adulto, el corazón bombea normalmente 5 mililitros de sangre por minuto. Bueno, el pulso anormalmente lento, rápido o irregular modifica el gasto cardíaco. Esto permite que se evalúe la capacidad del corazón de cubrir las demandas del tejido corporal de nutrientes palpando un pulso periférico usando un estetoscopio para escuchar los ruidos cardíacos. Los lugares para tomar esta medición son en las arterias temporal, carotídea, apical, braquial, radial, cubital, femoral, popliteo, tibial posterior y dorsal del pie. Y dependiendo del paciente podemos evaluar en qué intervalo se encuentra, si está bajo qué rango o encima de qué rango. Y así podemos saber si necesita intervención. Bueno, para el procedimiento no llevamos a cabo nuestra higiene de manos. En el caso de estar en un pabellón, cerramos las cortinas o, por ejemplo, cerramos la puerta para la privacidad del paciente y empezamos a medir el pulso. Le pedimos al paciente que se coloque de decúbito supino y colocamos el antebrazo del paciente recto a lo largo de un lado de su cuerpo, atravesando la parte inferior del tórax.
Colocamos las yemas de nuestros dos dedos, índice y medio, sobre la arteria radial en este caso, y comprimimos ligeramente el pulso contra el radio, perdiendo el pulso al principio y después relajando la presión de modo que el pulso se vuelva palpable. Determinamos la fuerza del pulso, notamos si el pulso de vaso contra las yemas de los dedos es alto, fuerte, normal, esperado, disminuido o apenas palpable. Al sentir un pulso regular, miramos nuestro segundero y empezamos a contar. Bien, podemos usar el estetoscopio en donde encontramos este pulso o simplemente con las yemas de los dedos. Depende mucho de la zona en la que queramos palparlo. Frecuencia respiratoria. La supervivencia del ser humano depende de la capacidad de que el oxígeno alcance las células corporales y de que se elimine el dióxido de carbono en las células. La respiración es el mecanismo que el cuerpo usa para intercambiar gases entre la atmósfera y la sangre, y entre la sangre y la célula. La respiración implica la ventilación, que es el movimiento de gases hacia los pulmones y desde ellos, la difusión, que es el movimiento del oxígeno y del dióxido de carbono entre los alvéolos y los eritrocitos, y la perfusión, que es la distribución de los eritrocitos por los capilares pulmonares y su salida de ellos. En la imagen podemos ver cómo el cuerpo se mueve a la hora de inspirar y expirar. Y en la tabla se pueden ver los intervalos de las frecuencias respiratorias de acuerdo a la edad. Bueno, para el procedimiento de igual manera llevamos a cabo la higiene de manos, cerramos las cortinas para la intimidad del paciente, nos aseguramos que el paciente esté en una posición cómoda. Podemos colocar la mano del paciente en una posición relajada a través del abdomen o la parte inferior del tórax. Colocamos la mano directamente sobre la parte superior del abdomen del paciente y observamos el ciclo respiratorio durante 1 minuto. Debemos notar la profundidad de las respiraciones de forma subjetiva, observando el grado de movimiento de la pared torácica mientras continuamos contando. La pulsioximetría determina no invasivamente la saturación de oxígeno en la sangre arterial, es decir, el porcentaje de hemoglobina saturada de oxígeno. La pulsioximetría es una técnica no agresiva que determina el pulso y la valoración cuantitativa de la saturación arterial de oxígeno. Ayuda a completar la frecuencia respiratoria, ya que evalúa las alteraciones respiratorias o si hay alguna incapacidad para respirar, además de que se relaciona con la frecuencia, profundidad y ritmo respiratorio. Se fundamenta en medir la absorción por la oxihemoglobina con un haz de luz infrarroja que atraviesa un lecho vascular, arterial o punzátil. En la tabla se puede ver que la saturación normal o ideal es entre 95 o 99%. Para el procedimiento se usó un oxímetro de pulso de dedo que no se recomienda mucho por no ser demasiado preciso y confiable, pero para una rutina en casa es ideal. Solo se enciende el aparato y se coloca en el dedo, se coloca a manera de pinza sosteniendo el dedo y con la luz infrarroja nos arroja los resultados de la saturación que tiene nuestro paciente. La presión arterial es la fuerza ejercida contra las paredes de una arteria por la sangre pulsátil bajo la presión del corazón.
La sangre fluye a través del sistema circulatorio debido a los cambios de presión, es decir, que se mueve desde una zona de alta presión a otra de baja presión. Y es un buen indicador para la salud cardiovascular. Son dos presiones las que debemos evaluar en esta medición. La presión sistólica es el valor máximo que produce la eyección y la presión diastólica es la presión mínima ejercida contra las paredes arteriales en todo momento. La unidad estándar para esta medición es el milímetro de mercurio. La presión arterial refleja las interrelaciones entre el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, el volumen sanguíneo y la viscosidad de la sangre y elasticidad arterial. En las tablas se pueden ver las mediciones o los rangos ideales dependiendo del grupo de edad, y en la segunda tabla ya se puede ver una clasificación de acuerdo a la categoría de hipertensión en adultos de mayores de 18 años. En el procedimiento necesitaremos un estetoscopio y un baumanómetro. En este caso al paciente se le pide que esté sentado. Colocamos su brazo con la palma hacia arriba, es decir, que el antebrazo vea hacia arriba en posición de supino, y vamos a palpar la arteria. Una vez encontrada, colocamos el manguito con la flechita que viene justo a la altura de donde encontramos nuestra arteria. Colocamos el manguito a unos 2.5 centímetros, 3 de nuestra, más arriba de nuestra zona palpitada. Colocamos el manómetro a la altura del corazón y la perilla debe estar cerrada. Colocamos la campana de nuestro estetoscopio en el lugar donde localizamos el pulso y empezamos a medir la tensión arterial. Con la pera vamos a ir apretando para que ejerza presión hasta llegar a un rango de 160 mililitros de mercurio. Una vez ahí, abrimos muy poco nuestra perilla a manera de que escuchemos los ruidos que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria. Y de esta manera evaluamos la tensión arterial. Si hemos escuchado las dos presiones, ya podemos retirar el aire de nuestra válvula. Bueno, abrimos toda la perilla, dejamos que el aire escape y quitamos el manómetro, nos retiramos el estetoscopio y retiramos el baumanómetro del brazo del paciente. Por último, la glicemia capilar, que monitoriza la glucosa en la sangre y nos proporciona información acerca del modo en el que el cuerpo controla el metabolismo de la glucosa. Para el procedimiento necesitamos nuestro dispositivo de punción, nuestro medidor o glucómetro como tal, las tiras reactivas y nuestras lancetas. También necesitamos nuestras torondas y ya preparadas con alcohol para la asepsia del paciente. Preparamos el dispositivo de punción con la lanceta, retiramos el capucho tirando hacia afuera, insertamos la lanceta y le quitamos la protección. Colocamos de nuevo el capuchón y nos aseguramos de que está bien alineado y bien insertado. Ajustamos la profundidad de la punción que le daremos al paciente dependiendo del grosor de su piel.
Preparamos el botón tensor hasta el tope como si fuera una especie de bolígrafo, sin presionar el botón disparador. De nuevo podemos realizar un lavado de manos y una vez con las manos completamente secas colocamos la tira reactiva, más bien extraemos la tira reactiva, la colocamos en nuestro medidor hasta que aparezca el símbolo de una gotita, en este caso parpadeando. Y posteriormente hacemos la asepsia de nuestro paciente, esperamos a que seque un poco el alcohol que le colocamos y hacemos la punción a los costados de la yema. Después el líquido, más bien la sangre, la colocamos en la tira reactiva y esperamos a que el medidor nos arroje un resultado. Posteriormente o al final retiramos de nuestro dispositivo de punción el capuchón y apuntamos la lanceta hacia nuestro depósito de RPBI. En este caso, nuestra paciente tuvo una glucemia de 122 miligramos sobre decilitro. La paciente estaba en ayuno y al parecer tenía alta su glucosa.